Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo la reseña de la reciente serie terminada, Love Syndrome 3, que es más que todo una opinión con un mix en un versus entre la serie y el libro. Ok, ¿qué puedo decir de la serie? Ahora muy bien, comencemos con el inicio. Yo leí el libro. De hecho, me interesó mucho querer saber cómo fue la historia porque yo sé que a muchos les ocurrió que no sé quién de los dos, si fue Day o fue It, en este caso Frank, que es el actor de It, o Day, que es el actor Lonely. No sé quién de ellos dos al comienzo de la serie hablan de eso del amor, perdón, del odio, la venganza y el rencor, que después se convirtió en amor. Ok, si no entendieron esa parte, eso se remite a los dos primeros libros de esta serie. Sí, esa pareja consta de 4 libros. No estoy seguro si hay un quinto libro, puesto que hasta donde tengo entendido son 4, pero no sabría decir si hay más libros de la pareja de It. Ahora bien, hasta donde yo sé, manejo que son 4. Si alguien sabe, me puede decir en los comentarios si son más de 4. Ok, volviendo a la situación. Eso lo dicen porque, como vuelvo y repito, eso pasa en los primeros 2 libros de esta pareja. Y spoiler, por si nadie la ha visto todavía la serie, en el primer libro te relatan cómo fue la situación entre ellos. Y sí, si ustedes ya vieron la serie, en el capítulo 11, 12, si no estoy mal, pasan Day mira en un teléfono, que es lo que es diferente al libro, porque Day no mira en un teléfono la violación que le hizo a It. No debe haber dicho esa palabra, pero en fin, que le hace a It, si no es más bien en un DVD, que él lo que hizo fue grabarlo con una cámara, todo lo que le hizo ahí. ¿Por qué? Porque inicialmente con eso Day extorsionó ahí. Entonces así fue como iniciaron su relación. Sí, comenzó de la peor manera, tal y cual, tal cual. Por eso es que le digo, por eso les digo ahora, el libro en cuanto a, la serie, perdón, en cuanto al libro no representa ni siquiera el 50% de la toxicidad que este mismo trae. Y entiendo que porque la compañía tal vez no decidió, no decidió tomar el primer libro como referencia para esta pareja. Porque como les digo, el comienzo es bastante fuerte. Yo aún no he terminado de leer el libro 1, estoy en camino, de hecho a la mitad del mismo, pero ya voy entendiendo por qué ciertos patrones y por qué It se aferra tanto a Day. Porque si ustedes miran, y yo siento que muchos de ustedes debieron de haber sentido que fue como de, ay, pendejo, ¿por qué no te vas y lo dejas? No, ya no le rogues, no le lamas el tuje a Day y vete, o sea, ¿qué más te da? Pero bueno, eso se explica mucho en el primer libro, y como les digo, no, yo no puedo decir todavía muy bien todas las razones, pero poco a poco en lo que he leído en el primer libro, sí puedo decirte que entiendo por qué It ya se le apega mucho a Day y no lo quiere dejar. Y sí me van a decir, le dio Estocolmo. Efectivamente, le dio Estocolmo. Eso fue lo que ocurrió, le dio Estocolmo. Entonces, pasando al libro 3, de hecho, así como comienza la serie, así mismo comienza el tercer libro. Pero hay ciertas cosas que la serie cambió en relación al libro. Por ejemplo, en la parte, en el capítulo 3, si no mal recuerdo, que es cuando ocurre el accidente, en el 3 o en el 4, de Day, y este se levanta y solo reconoce a su hermano Night. Eso es cierto, sí ocurre en el libro, pero no el arrebato de ira que tuvo Day cuando miró a It y a sus padres. Eso sí no ocurrió. Eso ya fue obra y cosa de la serie, porque en el libro, de hecho, Day cuando se despierta solo se sorprende al no saber quién es esa persona. Sí, de que sí tiene una actitud fea hacia los papás de It, que no se saben los nombres, que ni siquiera en el primer libro tampoco se mencionan. Entonces es verdad, esa actitud de hacia los padres de It, de rechazo, lo tiene. De hecho, hasta él le dice cuando se levanta de que él no tiene padres, que como ellos pueden intentar fingir serlo cuando en realidad ellos no tienen padres. Puesto que también te comentan en el libro 1 de que Day y Night son huérfanos, porque sus padres murieron, si no mal recuerdo, en un accidente. Si alguien me puede confirmar el dato, me lo deja en los comentarios.
por si me equivoqué también ahí. En fin, volviendo a eso, entonces no tienen padres y Day crió a su hermano Night. Entonces, de hecho, eso es cierto, de que Day tiene una pérdida de 3 años, también es verdad. Day no recuerda exactamente el problema con Night ni lo que ocurrió con It. Es decir, no recuerda los 3 años que ha pasado con It. Entonces, en eso es que gira más que todo el libro. Y con cierta X y Y problemáticas, digamos, menores, digo en comillas, porque no son menores, pero bueno, así lo toma la autora, en relación a todo el libro. Ahora bien, eso es lo principal que cambia ahí. Esa actitud de Day cuando se levanta, en el hospital no la tiene en el libro. De hecho, solo se pregunta quiénes son. Normal, como una persona, como reaccionaría realmente en la vida real una persona que ha perdido la memoria, no sabe quiénes son, un poco defensivo, sí, más no llegar a la violencia. Aunque bueno, yo entiendo que cada persona es diferente. Ahora bien, ¿por qué yo creo que la compañía decidió irse por ese Day violento? Me imagino que es como que quisieron tomar un poco en cuanto al personaje Day, quisieron caracterizar un poco el Day del libro 1 y no tanto el Day del libro 3. Porque la actitud de Day en el libro 3 es un poco más pasiva en cuanto a su actitud a It. ¿A qué me refiero pasiva? No, me refiero a que es muy esquivo con él. Sí le dice cosas feas y se lo pasa diciendo en lo largo de todo el libro. Y lo vive discriminando y haciéndolo menos. Sí, eso es cierto, o sea. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? Eso también viene también del primer libro, pero siento que esa actitud más violenta, digo yo, esa reacción así, la tomaron más del libro 1, porque él de hecho era más explosivo en el libro 1 en cuanto a ese tipo de situaciones. Cuando no le gusta algo ni a alguien, él tiende a ser un poco más explosivo. Pero sí, bueno, yo siento que es como un mix del Day del libro 3 y el Day del libro 1, 2. Que él tiene esa característica un poco más. Porque si ustedes logran ver, o más bien si les confunde ya por la mitad de los capítulos en la serie, cuando miran que Day está un poco más como no contestándole tan mal ahí, aunque sí sigue discriminándolo y eso, pero se nota el hecho del como un cambio en actitud, de cómo comenzó todo violento a como un poco ya más tranquilo y así, y tenerle un poco más de paciencia ahí y esas cosas. Entonces sí, es más que todo. De hecho esa era la actitud original de Day en el libro, pero bueno, eso lo cambiaron. Otra cosa que se cambió del libro a la serie es el hecho de que, por ejemplo, de hecho hay algo que bueno, eso yo creo, yo no puedo asegurar muy bien, que es también parte de agregado de la serie, es la dichosa divina. Eso no ocurre en el libro jamás ni nunca, a menos que ocurra en uno de los extras, aunque no creo. Bueno, ahí yo no puedo decir mucho, porque la verdad yo no he terminado de leer los extras del libro 3. De hecho en eso estoy, entonces no puedo decir si sí o no. Pero yo tal vez creo que sí, que ha de ser cosa de la serie, porque eso nunca pasa. Porque lo de Pibel que le dice ahí de que la va a llevar que menciona pues de que la va a llevar a una adivina, es cierto. Eso lo dice Bell en el libro. Ahora bien, hablemos de Bell. El personaje de Bell, de hecho, en el libro aparece mucho más que lo que aparece en la serie. Hay ciertas situaciones que ocurren que entiendo para la compañía que realizó la serie, lo miran como no vale la pena ponerlo en la serie, es algo muy random. Y pueda que lo tomen por ahí, pero hay ciertas cosas o ciertos patrones en el comportamiento de Day, por ejemplo, que pudieron ayudar al espectador a entenderlo un poco mejor, porque hay ciertas situaciones que ocurrieron en el libro, de hecho con Pibel, que ayudaron un poco a cambiarle cambiarle un poco la perspectiva de cómo él mira ahí, no solo como un objeto, porque de hecho si ustedes se dan cuenta Day lo mira así como un objeto, como que no fuera la gran cosa, o que está con él solo porque él quiere. De hecho, si ustedes notan, esa es la actitud de Day hacia ahí, es como de ¿por qué no se va?
y me deje en paz. Pero, o sea, como él no recuerda cómo fue todo, cómo fue que se enamoró de él y todo eso, entonces es entendible esa actitud hacia él. Pero vuelvo a lo mismo, en la serie no te permiten ese tipo de situaciones que ocurrieron en el libro plasmarlas bien en la pantalla. O sea, y ahí es donde tiende pues el espectador a como a veces no simpatizar muy bien o tiende a confundirlo también porque no entiende muy bien qué está ocurriendo. Como digo, hay una situación, de hecho, un cumpleaños, que de hecho eso ocurre en un flashback. Y en el libro verdaderamente sí ocurrió, sí pasó. En un cumpleaños cuando ellos van, ahí se nota la actitud pues de Dave, que cómo es de obsesivo con It, de cómo es de tan posesivo que no le gusta que esté con nadie más. Y en cuanto también a lo que es el personaje de de Mac, que aparece, que él, de hecho a Mac le gusta It. Entonces hay el conflicto y por qué termina con Nan. Pero bueno, como les digo, eso ya es más allá en el libro de ellos. Si se explicara mucho mejor, yo aún no lo he leído. En cuanto a eso, y lo que digo con Pibel, pues la verdad que ella le ayudó en ese aspecto a Dave, pues a que comprenda un poco mejor ahí, por lo mismo, porque hay varios viajes de hecho que hizo Dave en el libro a su peluquería. Sí, increíble, van a decir que tiene peluquería. Sí, sí lo tiene, de hecho desde el libro 1 se menciona que Dave tiene una peluquería muy famosa. Entonces, volviendo al asunto, Pibel, es la que le ayuda más que todo a Dave a cambiar un poco su perspectiva, porque de hecho ella le dice que él ya no es el Dave que ella conoce, sino que es el Dave del primer libro, digamos, como quien dice, haciendo una referencia en la serie al libro 1. Y sí, porque Dave de hecho es bastante serio y tiene los ojos bastante, como dicen, sharp, o como dicen, muy penetrantes o muy decisivos, o de esas personas que no las puedes ver y te da miedo. Así es el comportamiento que tiene Dave en el libro 1 y 2, pero en el libro 2 creo yo se mira un poco menos, y en el 3 porque ya no tiene ese tipo de mirada, casi ya un poco, ya digamos se vuelve normal, comillas, y la gente a su alrededor también ya le agarra cariño y esas cosas. Bueno, es en la parte de Pibel, que ahorita recuerdo un poco. Ahora, otra situación también que cambió de referente al libro a la serie, por ejemplo, sí, ya vamos a llegar al más 18, eso lo voy a hablar después. Ahora, otra situación que cambió del libro a la serie es, por ejemplo, en el capítulo 10, si no mal recuerdo, cuando It se va a las dichosas, se supone, según en el libro, dice que son unas cataratas. ¿Te existirán o no? Yo no soy de las Tailandia y no puedo afirmar que sea así. Entonces ahí es donde se va It, a las dichosas cataratas que están ahí. Ok, cuando él se va y Dave de hecho les pregunta a Year en Night dónde está, lo que ocurre en la serie de que Dave lo agarra a madrazos a Year y lo está ahogando en la piscina no ocurre en el libro. De hecho la situación se plantea muy diferente. Sí les pregunta a ambos, pero de hecho es Night el que le dice a su hermano que no lo saben y que él debería recordar dónde es que está It, porque donde It es un lugar muy importante para ellos, que muy importante para ellos, y hay muchos recuerdos de ellos en ese lugar. Y eso es cierto, sí, porque más adelante de hecho hay un flashback cuando ellos están también en esas cataratas, que si no estoy mal creo que It lo tiene primero y después Dave en esas cataratas. Ahí es donde Dave le da un anillo a It, que son los dichosos anillos que ellos que mayormente It anda en todo el camino de la serie, mientras que Dave ya no, sino los tiene hasta el final otra vez de la serie. Pero bueno, esa situación, como le digo, eso es exclusivo de la serie, porque en el libro no ocurre esa situación. Dave no golpea a Year y no lo trata de ahogar tampoco. Nunca ocurre eso en el libro 3.
No puedo decir de si eso ocurrió en el libro 1 o en el libro 2, pues no lo he leído todavía, pero puedo decir y hablar que en el libro 3 eso no ocurre. Que el planteamiento es diferente, sí. Y ahora bien, también está la situación de esa misma, en el mismo capítulo, o en el capítulo siguiente, creo, al inicio, también de cuando Day recuerda dónde es que está It. No es tampoco por ayuda de Mac, que le pone un sonido fuerte por el teléfono, porque eso también en la serie también eso es exclusivo. No, de hecho en el libro Day sí recuerda dónde fue que dónde es que estaba It, que es en esas cataratas que se fue. ¿Y cómo lo recuerda? Cuando él encuentra el anillo, que de hecho, para la redundancia, en el libro, en la serie, perdón, es It quien encuentra el anillo, y de Day, pero ya en lo último de los capítulos, casi en lo último del capítulo 11, cuando están discutiendo. Y es It el que tiene el anillo, y no es así. De hecho es Day el que encuentra el anillo. En el libro es Day el que encuentra el anillo, y gracias a ese anillo es que recuerda dónde fue que le dio a It. En un pequeño flashback que recuerda dónde fue que a It le dio ese anillo. Entonces ahí es donde él ya sabe dónde es que se encuentra It. Más no fue la violencia que le hizo Day a Jeer, y Night le terminó diciendo. No, nunca fue así. El planteamiento nunca fue así. La llamada entre a Neil sí ocurre en el libro, más no que Nick le pone ese sonido y Day recuerda. Pero sí, eso es lo que cambia en cuanto también al libro y la serie. Esas situaciones nunca ocurren en el libro y los plantean diferente, lo cual hace también, vuelvo a lo mismo, que al espectador lo confundan, que no se saben que si Day es malo o no en ese aspecto, o si su carácter siempre ha sido así o no, o solo tiene momentos explosivos. Y no, la verdad que el carácter de Day es una mezcla de las dos cosas, pero más explosivo en los primeros 2 libros. Ya en el libro 3 él es ya está un poco más calmado y eso, y no explota tan fácil, y menos con unas situaciones que a él no le gustan. No, ya tiende a pensarlo un poco mejor y tiende a ser un poco más racional, no tan explosivo. Ahora bien, otra situación que cambió en el libro de la serie libro también es el hecho de que, por ejemplo, el accidente que tuvo It en las cataratas no ocurrió así, según se dice en el libro. El muchacho, que no recuerdo ahorita el nombre, porque la verdad no vale la pena recordarlo, cuando se tira, dicen que se tira de un lugar muy alto, mientras si ustedes miran en la serie de donde se aventó, ni siquiera lo suficientemente alto como para golpearlo. Pero entiendo de que en la vida real tampoco es como que no sea imposible que alguien, no que se tire, te golpee con el pie. O sea, ok, entiendo que quieran hacer un poco más realista y que se le fue el tornillo a la autora de que se tira de una altura, qué sé yo, como 1 metro o 2 metros y toque. No dicen la altura, pues, sino que dicen que esa catarata está dividida en fases, y se supone que el chico se tira de la fase 3 a caer a la fase 4, donde está It, y entonces ahí donde Paz le golpea, le cae encima, no lo roza como se mira en la serie. Le cae encima, y entonces ahí donde le hace la herida en la boca. Ahora, en cuanto al personaje de Peace, sí, toda la situación que ocurrió es tal cual. Ahí no cambiaron mucho, más que todo tal vez la presencia de un par de personajes que no aparecieron en la serie, que fue un par de ancianos que de hecho con ellos fue principalmente que It habló. Y mayormente pasó un tiempo, el primer día de hecho pasó con esas personas, y después fue que conoció a los chicos, que en la serie directamente te presentan que It conoce a los chicos de un solo, y no es así. De hecho es principalmente, eso es también otro cambio de la serie al libro, porque de hecho It conoce a un par de personas casadas mayores que andan pues viajando, y llegaron a esas cataratas porque les gustó y porque les recuerda también según ellos su juventud, y que fueron cuando eran más jóvenes. Entonces también llegaron a ese lugar y pasa ahí tiempo con ellos. Ya después que se llegan los chicos con Peace y compañía, y pues ocurre todo lo que está presentado en la serie tal cual. Ahora bien,
Sí, la escena más 18 en el libro, en comparación a la serie, deja mucho que deber la serie. Sí, deja mucho que deber. Pero me dirán, ¿pero cómo es posible si Frank ha hecho Biel? Sí, pero creo que Lonely no. Pero me dirán, él sacó una serie, Biel, hace 2 años. Sí, pero la serie no, en sí no tenía escenas de cama, era solo un romance en un espacio que él era, si no estoy mal, cocinero o algo así. Y se besaron y ya, o sea, eso era todo. Ahora una escena de cama es diferente. Pero entienden también, no van a adaptar una escena al 100% de cama como, pues me imagino yo. Y si me dirán, pero y Bed Friend, pero y Cutie Pie, pero y ¿cuál es la otra serie? Bueno, hay otras tantas también. Sí, les entiendo, pero son diferentes compañías. Y yo siento que tal vez la compañía que sacó esta serie, no puedo decir mucho también, yo solo estoy especulando, porque no conozco tampoco la compañía. Según yo creo, no quisieron ahondar tanto en esa parte como por miedo al éxito, digamos. Porque el ejemplo vivo de todo esto es Kim Porch, o sea, las escenas de cama en Kim Porch son a chef kiss, o sea, son maravillosas. No tiene por qué ser 100% idéntico a lo del libro, pero por lo menos sí te dan la idea de que, y de hecho lo puedes ver que, o sea, está ocurriendo. No necesariamente que se mire aquello y todo eso, de eso estamos claros, porque para eso está el no por, pero a eso vamos, o sea, ¿pudieron hacerlo así? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Beyond Cloud es otra compañía y no tiene nada que ver con esta compañía. Entonces, como de, tal vez por eso quisieron recatarse un poco, digo yo. O no sé si que en la versión premium y en WeTV sí se nota o sí se ve todo eso. Pero sí, la verdad que fue un poco decepcionante pues en cuanto al más 18 en la serie. Ahora sí, pero me dirán, en el libro lo hacen más. No, de hecho no, son 45 capítulos y de los 45, 5 únicamente de todo el libro son los que sí tienen escenas más 18. O sea, en sí todo el libro no. Si lo comparamos al primer libro que son 68 y este tiene casi 15 escenas de 68 capítulos, es como una cantidad bastante grande en comparación a el libro 3 que solo tiene 5 de los 45. Entonces es como de ok, ¿no? Pero sí que hay ciertas situaciones que te dan a entender que también lo han hecho. Y sí, también eso tiene el primer libro. Hay ciertas situaciones que también te dan a entender que lo han hecho, más no te dicen cuánto. Ahora bien, en cuanto a eso, pues en la escena, pues sí, desgraciadamente. Ahora, el personaje de Pete. ¿Qué puedo decir de Pete? Ok, amo al actor que hizo Pete, porque de verdad intentó hacerlo lo mejor posible. Lo que sí es esa risa exagerada en el libro no ocurre. En el libro 1, en el libro 3 me refiero. El personaje de Edith no ocurre. No se caracteriza por ser así. Pero bueno, te entiendo que es como para darle más dramatismo a la serie en cuanto al personaje. En cuanto a eso es cierto. Los planteamientos en cuanto a eso también ocurren. Ahora bien, las llamadas telefónicas no ocurren y tampoco en los lapsos que te presentan en la serie. Aunque entiendo que ellos los organizaron de una manera que sí tengan más coherencia que con el libro, porque de hecho las primeras 2 llamadas ocurren entre los primeros capítulos del libro. Creo que si no estoy mal, entre los capítulos del 11 al 20. Por ahí ocurren las primeras 2 llamadas. Pero no en momentos importantes, digamos, comillas. Porque tal vez es porque están ellos viajando o porque están en la tienda en el salón de belleza de ellos, están en el trabajo de la familia de It. Entonces así es que ocurren esas situaciones y entiendo porque en la serie trata de plantear las llamadas en puntos, digamos,
que sí tuvieran más sentido. Y es cierto, porque por ejemplo en el libro esas llamadas nunca toman mucha relevancia, exceptuando cuando ya llegamos a los últimos casi 6 7 capítulos del libro. Entonces te quedas como de what. Y de hecho hasta a uno se le olvida también que esas llamadas y si siquiera ocurrieron. Entonces eso sí le alabo a la serie, que por lo menos pusieron en ciertas pautas y de manera lo más posible seguida esas dichosas llamadas, porque de hecho en el libro solo ocurren 3 y en la tercera es cuando contesta Day, cuando están en el de hecho no solo es la tercera, desde la segunda y la tercera llamada Day las contesta. Y en la serie, de hecho, la segunda llamada la contesta It y solo le pasa el teléfono a Day. Y no es así. De hecho, Day es el que contesta y le pregunta a It. Y después es que ocurre eso. En la tercera sí, está bien. Day es el que contesta. Y igual It pregunta y no sabe. Y le dice eso. Y de hecho, si es cierto, Peter era la persona que lo estaba llamando. Oh, sorpresa. En fin. En cuanto a eso, sí. En la llamada me gustó eso, que la serie tuvo más secuencia en ese aspecto, mientras que en el libro fue un poco más random. Ahora, en cuanto a Pete, perdón, eso, la risa y eso fue agregado en la serie, es un demás. Otra cosa también, el planteamiento en el final de la serie al libro, por ejemplo, la situación con Pete y su papá sí ocurre. De hecho, hay ciertas escenas que no sé por qué las quitaron de la serie y están en el libro. De hecho, Day habla con el papá de It para planear todo eso. Y eso no lo presentan en la serie. Y entonces tú te quedas como, ¿qué? ¿En qué momento hablaron? ¿Cuándo le dijo? O sea, porque nunca ocurre. En la serie nunca ocurre. Y por ese agujero en el, digamos, en el guión es que uno no entiende cómo es que el papá de It tiene que ver en todo esto. Porque sí, en el libro, de hecho, Day habla con el papá de It. Cuando ellos regresan de esa cascada, ellos hablan con el papá de Pete. Cuando él se va, Day, de hecho, habla con el papá de It. Y este le dice lo que sí pasó en la serie. De que no le gustaría que estuvieran solos y que debían regresar a la casa. Pero Day le dice que no, que él quiere cargarse de eso. De hecho, cuando terminen esa pausa incómoda, de hecho, después de que se terminan de decir eso y hay un momento de silencio, de hecho en el libro no ocurre, no hay ningún silencio. De hecho, Day le dice al papá de It que él quiere resolver la situación, pero que él tiene su manera. Pero entonces el papá de It le dice que porque no lo incluye a él, pero él le dice que no, porque no quiere involucrar a nadie más en una situación que es de ellos, o sea, se refiere a Day e It. Pero el papá le dice que deberían planearlo mejor entre ambos y así por lo menos el papá puede serle de utilidad porque también quiere proteger a su hijo para que no ocurra otra vez la situación que ocurrió. Entonces, y Day le comenta de hecho al papá de It más o menos la idea que él tiene, más no le dice todo. De hecho en el libro hay cierto, solo le dice Day que él tiene un plan y después de decir un plan se corta y pasa a otra situación, más no te dicen cuál fue el plan. Entonces, y en la serie no te dicen eso. Y tú te quedas, ¿qué? ¿Cuándo dijo él eso? ¿Cuándo le dijo? ¿Y por qué está ahí? Entonces, eso fue un mal planteamiento, de hecho. Porque en el libro sí dicen. Ahora bien, en cuanto a eso, ahora, también el hecho de ese grandote que salió para pelear con Day, eso también es exclusivo de la serie, porque en el libro ni siquiera eso ocurre. De hecho, el pleito en sí, cuando ya Dave venció a todos los compinches de Pete, él solo está peleando con Pete y se vuelve a burlar de él, de hecho, con su dichosa que él aprendió, según dijo Pete, que aprendió artes marciales. Y eso no es cierto, o sea, y lo está pues golpeando y todo eso. O sea, sí se están madreando, pero es entre ellos, no hay una tercera persona ahí. De hecho, y nunca existió tampoco esa persona. Eso también es algo exclusivo de la serie. ¿Por qué lo habrán metido? No lo sé, pero bueno. Ahora bien, ¿cómo de recuperar la memoria? Sí es por un golpe, pero no es por un palo. Eso quiero aclararlo. De hecho, a Day, pero cuando ocurre eso, de hecho, It ya está presente en ese momento. De hecho, alguien le quería pegar a It porque también, cuando, ¿cómo se llama? Cuando está Day, antes de hecho,
Day cuando está peleando con Pete, aparece de hecho It a criticarlo, y entonces ahí es cuando se distrae Day, y uno de los compinches de Pete es que la agarra y le pega un sillazo. Sí, gente, un sillazo, no un palazo, es un sillazo que lo deja mal herido por proteger a It. Igual madrean a la gente, a ese que se levantó, y después continúan con su discusión. Ahora bien, Day no se desmaya automáticamente como pasó en la serie, cuando están intentando hablar él con el papá. Y sí, lo del secuestro del papá de Pete sí, siempre fue pantalla. De hecho, eso fue un video que habían pregrabado, que habían acordado con el papá de Pete. Y no fue en el momento como se miró en la serie, que el señor se limpió todo y que era mentira. No, de hecho él nunca llegó golpeado, ni con nada. Él ya llegó normal, el papá de Pete. Pero bueno, entiendo que quieran darle dramatismo. Ahora bien, en cuanto a eso, y sí, fue una silla, y todo el mundo en el libro, incluyéndome, estábamos nosotros le hubiéramos dado esa silla, ese sillazo a Day para también recuperar la memoria. En fin, eso en cuanto a ese aspecto. Ahora, las palabras que dijo el papá de Pete, cuando está hablando el papá de Pete con Pete, valga la redundancia, las dice de hecho Day. Todo ese discurso que tiene el papá de It lo dice Day. En el libro realmente el papá de It está presente ahí, sí, mas no interviene, nunca interviene de hecho. Solamente para decirle a Pete porque es que el papá se dio a hacer todo eso, pero para más nada. La conversación de hecho la tienen Day con Pete, independientemente que esté el papá de Pete y el papá de It. No, nunca es el papá de It el que tiene la conversación con Pete. Pero entiendo de que pareciera un poco extraño, dijo yo que lo vieron desde esa perspectiva, del hecho de que Day lo esté regañando como si fuera su papá, y él no siquiera lo es un desconocido, solo una persona a la que le tiene odio. Pero entiendo pues por qué quisieron cambiarle el discurso que Day decía y dárselo al papá de It. Ahora bien, en el hospital, cuando Day se levanta y mira a Night, toda la secuencia ahí está malísima en la serie. ¿Por qué? Porque es cierto, Day habla con su hermano Night, y sí, Night le dice, sí, soy Night, estoy acá. Pero It, al ver que Day no lo recuerda, y sí, efectivamente le pregunta quién es, It solo lo que hace es mirarlo, se da la vuelta y se va. Se va literal y se pone a llorar. Y esa secuencia no la presentan en la serie, lo cual te deja, bueno, al que leyó el libro se pone un poco en upside. Y entiendo por qué también quiero entender un poco por qué no quisieron tomar esa secuencia, porque tal vez vieron que se la pasa llorando en todo el libro. Y sí, efectivamente, de hecho se la pasa llorando en todo el libro 3. Por eso les digo, la serie no le hace justicia al libro, y sí, entiendo que puede ser un poco muy cansino de que It se la pase lloriqueando en toda la serie, pero así está escrito. Tampoco es como que era necesario que llorara en toda la serie, pero sí en unos puntos y momentos importantes. O sea, hay ciertos quiebres interesantes que tiene It, pero que le dan igual voluntad y continúa aún muy a su dolor, aún muy a lo que siente, aún muy todo lo que le dice Day. De hecho, hasta sus amigos le dice, de hecho Yer hasta le dice si lo va a dejar, y él dice que no. O sea, aún a pesar de todo, y tiene esa fuerza de voluntad todavía seguir con Day, muy a pesar de todo lo que le dice. Entonces, siento que ese planteamiento en ese aspecto fue como un poco mal aprovechado, porque no ocurren en los momentos que debería llorar. O sea, los quiebres que debería tenerlos no los tiene en puntos clave, digamos, que debería tenerlo. Él no aparecen en la serie. Y específicamente ser el hospital es importante porque It siente que está volviendo otra vez al inicio. O sea, que otra vez Day lo volvió a olvidar. Entonces siente que esté en un déjà vu y en un ciclo que no va a terminar. Entonces ese es el dolor que él siente. No solo porque Day se levantó y no le dijo nada. Entonces siento que eso es lo que no dejaron de explicar. Ahora bien, también hay ciertas
Hay ciertos momentos que los mismos personajes están reflexionando para sí mismos, que tampoco en la serie se ponen, que también eso perjudica al espectador cuando no ha leído el libro, que no entiende ciertas situaciones o comportamientos que ellos tienen, más Day que It, porque hay ciertas situaciones que Day de hecho empieza a pensar para sí mismo que porque It está con él, cuál es tanto el amor que le tiene, por qué tanto el aferramiento hacia él, qué es lo que él vio en It para que estén juntos. Hay muchas, entre otras cosas más, que Day se autopregunta y en la serie no los presentan, que entonces por eso les digo, tiende a confundir al espectador en cuanto al carácter y la personalidad de Day, o no termina de comprender muy bien cómo es Day. Entonces todo eso, en todos esos puntos falla la serie. Ahora al final, de hecho el libro donde termina es cuando ellos están comiendo. El libro 3 ahí termina, cuando ellos están comiendo, más no que It había cocinado a Day. De hecho esa cocinada ocurre muchísimo antes, y Day le reclama a It que no sabe hacer las cosas, porque de hecho lo que estaba haciendo no era ni siquiera pescado, era otra cosa muy simple, pero no la pudo hacer, y Day le reclama que es un inútil y todo eso. Y sí, It le dice a Day que por qué no le enseña, pero obviamente Day se niega, porque le dice, ¿cómo le va a enseñar a un inútil como él si no va a aprender de todos modos? Entonces son ciertas cosas que, como les digo, y entiendo pues de que la serie quisiera arreglarlo y que le agreguen algo más de peso, digamos, en los últimos de la misma, porque como les digo, la serie de hecho termina, ni siquiera, de hecho, ahora que recuerdo, no están ni siquiera comiendo, están en el balcón del cuarto viendo el amanecer, tomando café. Ahí termina la serie, el libro termina específicamente ahí. Esa boda no sé de dónde sale, y no puedo asegurar que eso esté en el libro 4 porque aún no lo he leído, pero si alguien sabe me puede decir y me lo deja en los comentarios, o pues si es de un extra tampoco lo sé, pero ese final no ocurre. El libro termina específicamente cuando ellos están viendo el amanecer en su balcón del cuarto bebiendo café. Ahí termina el libro. Pero bueno, entiendo pues de que por querer completar tiempo ellos hayan metido todo eso. Eso también siento yo que ha de ser exclusivo en la serie. Y ¿qué más puedo decir? Siento que eso sería todo lo importante en cuanto a mi review y un versus entre el libro y la serie, de qué hizo mal la serie y qué está en el libro. Ahora bien, como les digo, la toxicidad en el libro es... ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Si eres de la gente que ha leído mangas de antaño, allá por los 2000, entenderás que es algo muy, pero muy común en las autoras, ese tipo de situaciones, de que siempre el seme era muy tóxico, o el activo pues digamos es muy tóxico, y que siempre quiere monopolizar siempre al pasivo. Entonces todo eso te lo presentan, todo eso de hecho desde el primer libro se viene viendo todo eso. Entonces siento que es como de no quisieron arriesgarse mucho, creo yo, la compañía, y por eso no proyectó todo eso. Aunque hubiese sido genial una adaptación así, sí, pero bueno, es lo que hay. Ahora, si me preguntan si la recomiendo, pues la verdad sí y no. Sí, porque es interesante ver, por ejemplo, esta adaptación de un libro que la verdad que sí no llega a la altura del libro. Pero de eso estamos claros. No todas las adaptaciones son iguales a los libros. Porque una adaptación a serie es diferente a como quererla adaptar. Porque siempre tienen que quitar y poner ciertas cosas que la misma producción considere interesantes y otras no. Ahora bien, y no porque... por lo mismo que ya les mencioné, hay ciertas cosas o situaciones o momentos donde hay ciertas reflexiones de los propios personajes que no se miran en la serie, y entonces eso tiende mucho a confundir al espectador, más si no ha leído el libro.
Y si se supone que querían hacer una serie donde no era necesario leer el libro, pues la verdad no lo lograron. Porque tenés que leer el libro para entender mejor. Y tenés que irte a los 2 primeros libros también para entender mucho mejor las actitudes y en este tercer libro. Entonces siento que es como de no lograron ese objetivo de la gente que no lee el libro a poderse aferrar, a poder entender mejor la serie, porque igual iba a irse con todavía vacíos sin entender ciertas cosas. Y también lo mismo que les digo, hay ciertas situaciones que no las explican, que pasan solo porque sí, y no te aclaran nada, cuando realmente en el libro todo está aclarado. Pero bueno, eso sería todo, gente. Este video se hizo muy largo, pero quería expresar más que todo mi opinión y cómo veo yo esta serie en cuanto al libro. Y sí, la verdad, a mí, en lo personal, haber leído el libro, me pareció interesante. No la mejor adaptación, claro estamos, pero sí me pareció bastante interesante. Y pues se le agradece pues a la compañía que decidió tomar esta serie. Me imagino yo que estaban pensando que digo yo, que por el hecho de meter a las otras 2 parejas, tratar de sacar tal vez una serie de ellos, pero no creo que pueda ser. No siento que en las Tailandias le hayan dado la oportunidad que le dieron de verdad, creo yo, las fanáticas. Pero bueno, esperemos a ver que si tal vez sacan otro libro de esta secuencia de del mundo, del universo de Love Syndrome. Y la verdad que bastante interesante bueno, a mi parecer bastante interesante la serie. No sé qué opinan ustedes. Entonces eso es todo, nos vemos en otro video. Bye.